Aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, durante todos estos días y hasta el final, está presente José Luis Peixoto, a quien tuvimos el gusto de conocer y conversar con él el año pasado. José Luis, ¿cómo estás? Qué bueno verte de nueva cuenta. Bien, es un placer volver. El año pasado ha sido muy importante, además estuve aquí presentando algunas novelas y ese año es un placer estar como parte del grupo de portugueses que viene como Portugal país invitado, y al mismo tiempo es un placer también tener más libros disponibles en México para presentar a los lectores de acá, no solo de Guadalajara, sino de todo México. Así es, el año pasado presentabas en Arlequín la primera novela tuya en México. Este año tienes además esta novedad, que es tu tercera novela, El Cementerio de Pianos, y que es libro. Pero además, esta que yo no me la esperaba hasta ahora que me lo compartes, El Camino Imperfecto, que está en otra editorial mexicana independiente que es Cuadribio. José Luis, ¿cómo es que lograste establecer estos vínculos y por qué tu interés en que tu obra esté publicada en estas editoriales? Bien, yo conocí el editor de Arlequín cuando estuve en la FIL de Guadalajara por primera vez. Esta es mi tercera vez y la primera vez ha sido exactamente hace 10 años, en el año de 2008. Y entonces, en ese momento, yo ya tenía libros publicados en español, pero que eran muy difíciles de encontrarse aquí en México. Y en ese momento mismo nos quedamos ahí con ganas de tener una colaboración, de hacer publicaciones mexicanas que pudieran llegar con más facilidad, atravesar el Océano Atlántico y llegar realmente a esos lectores. Pero muchas veces no es tan sencillo como se piensa, porque hay la cuestión de los derechos que muchas veces se quedan en las manos de editoriales que después no los libertan para que se puedan publicar en distintos países. Pero lo que ocurrió en ese espacio de 10 años fue que algunos de los libros que ya tenía escritos se quedaron con los derechos libres, y entonces, como habíamos mantenido esa relación y además nos encontramos el año pasado y el editor seguía con el interés de publicar, se hicieron esas ediciones que me dejan muy contento no solo porque son hermosísimas, sino porque ya he tenido mucha oportunidad de ver que hay un cuidado increíble con el texto, y me deja contentísimo que los libros estén teniendo esa nueva vida en México. José Luis, a propósito de El Camino Imperfecto, quiero comenzar con él porque en tu obra tú has hecho novelas y has hecho libros de viajes o aquellas cosas que te dejan los viajes. Y has viajado mucho. Antes de llegar a México, o mejor dicho, antes de llegar a Guadalajara, estuviste en Zacatecas, Sí. antes en la Ciudad de México y antes de eso, 3 meses por Asia. Sí. Te dejan muchas cosas en la cabeza todo eso. Sí, claro. El Camino Imperfecto nos remite a Asia. Sí, yo en realidad tengo 2 libros que hablan de distintas realidades de Asia. Asia es un continente enorme, todos los continentes lo son, por supuesto, pero ese es un continente con lo cual tengo mucha atracción. Y empecé en 2012 escribiendo un libro que se llama Dentro del Secreto, que habla de un país que mucha gente tiene curiosidad, que es Corea, y en ese caso Corea del Norte. Lo visité, estuve ahí 5 veces y escribí ese libro. Después, años más tarde, justo el año pasado en Portugal se publicó ese libro, El Camino Imperfecto, que es un libro que habla de otra realidad en Asia muy distinta, que es Tailandia. Lo mezcla con otros aspectos porque es un libro muy personal al mismo tiempo. Hace como una conexión entre esa realidad tan lejana y mis referencias personales, incluso mi pueblo, que está presente en tantas novelas y en tanto de lo que escribí, que es un pequeñísimo pueblo de Portugal de 1000 personas, está también referido en ese libro,
como haciendo una comparación entre esos dos mundos, porque es cierto que mismo escribiendo sobre lo lejano siempre tengo mi propia perspectiva. Y ese libro tiene la característica que me deja muy contento, es que es la primera edición internacional que tiene, es aquí mismo en México, en Quadrivio. La primera traducción salió hace menos de un año en Portugal y es una alegría compartirlo aquí con los lectores. Esto me lleva a otra de tus novelas que encontramos en Random House. No es una novedad, pero es parte de lo que hay tuyo aquí en Guadalajara, que es Galveiras. Galveiras es el lugar donde naciste, José Luis, y es el eterno retorno. Sí, claro. ¿Qué significa para ti escribir hacia afuera y hacia adentro de Portugal, pero muy adentro? Es un Portugal profundo. Sí. Es un pueblo de 1000 personas que se queda ahí en el interior de Portugal, en una región muy rural, e incluso ese nombre es desconocido para la mayoría de los portugueses. Es una palabra que no toda la gente conoce ese pueblo. Espero que puedan conocerlo más y tengan ganas de conocerlo, pero como es tan chico, muchas veces hay gente que no lo conoce. Pero para mí tiene una importancia enorme, es el lugar donde nací, donde crecí y siento que hablar sobre esa realidad tiene mucho que ver con la intención de conocer las raíces, de conocer de dónde vengo, además lo que existía antes de mí y que me dio origen, se puede decir así, no sé, esa herencia que recibí, que ahora tengo y que la dejaré para los que seguirán ahí después de mí. En estas historias que has hecho de esos pequeños lugares en donde parece que de ahí parte el universo, Sí, está también En tu vientre, sí, que hablas de algo que es muy importante en el imaginario y el sentimiento de Portugal, que es la aparición de la Virgen de Fátima. sí. En esta novela tú hablas más del misterio de lo religioso que del misterio de la Virgen. Sí, claro, porque además yo no tenía mucho interés de exponer ahí aspectos que desde mi punto de vista son personales, que cada uno tiene que desarrollar su perspectiva, cada uno tiene que hacer su introspección y llegar a su conclusión íntima y personal. Pero lo que sí me interesaba desde el punto de vista de ese momento era su aspecto histórico, por un lado, porque en Portugal ha tenido una importancia muy grande y además para mí era un pretexto para describir ese Portugal rural que para mí es tan interesante, además con lo que es la identidad portuguesa de hoy en día. Me parece importante que se tenga en consideración también esa realidad que para nosotros es muy propia, es algo que a veces me quedo con la impresión que se quedó un poco al lado, pero que como autor tengo la posibilidad de traerlo para la atención de los otros y al mismo tiempo también hablar sobre aspectos importantes y grandes y conectados con ese asunto, como la maternidad, como temas que de algún modo cuestionan el lector en aspectos que me parecen esenciales. Pessoa, Peixoto. O sea, estás después de Pessoa. No, yo me quedo antes de Pessoa. ¿Qué Peixoto? Bueno, Es una gran responsabilidad. es una gran responsabilidad y al mismo tiempo te pregunto esto porque naciste con la Revolución de los Claveles. Acá tenemos la presencia de Alfonso Cruz, que es de 1971. Sí. Gonzalo Tavares, también de tu edad. Onjaki, más o menos. Estamos frente a una generación de letras portuguesas que más allá de esa de Queiroz, que más allá de Fernando Pessoa,
no están tampoco cercanos a Antonio Lobo Antunes y de alguna manera sí con Saramago, pero no necesariamente. ¿Cómo te ves como escritor que integra una generación? Bien, yo realmente reconozco esa generación. Es cierto que si lo miramos y además lo estamos viviendo ahora, es difícil no quedar ahí con la idea de que todos estamos haciendo trabajos muy distintos, porque lo estamos viviendo y no tenemos la distancia necesaria para encontrar todos los vínculos que compartimos. Pero ese vínculo es muy importante, el hecho de que nacimos en ese momento histórico tan determinante para la realidad portuguesa contemporánea. Lo que es realmente diferente de las generaciones anteriores es que nacimos, yo en mi caso nací mismo en democracia y crecimos todos en democracia, y eso ha sido una diferencia enorme desde el punto de vista de la cultura que consumimos, de la manera como se miró el mundo, y eso tiene que tener un resultado después en lo que tenemos para decir. Supongo que por eso también no tengamos esa necesidad de ruptura tan fuerte con las generaciones anteriores. O sea, como autores no necesitamos de crear una lectura de rotura total y de negación con el pasado, porque ya tenemos ahí la historia que hace una ruptura muy fuerte y que nos hace sentir como una generación. Por lo menos yo lo veo así. José Luis, tú tienes un aprecio grande por la literatura de William Faulkner. Sí. Y una de las cosas que hizo, una de las tantas cosas que hizo Faulkner fue la creación de ciertas geografías y la reinvención de una historia de Estados Unidos a partir de Yoknapatawpha. Sí. ¿De qué manera también esa literatura que nos lleva a las entrañas de un país ha sido una influencia en tu propia recreación de Portugal? Bien, yo naciendo ahí en un pueblo, la cultura, el arte que consumía y que para mí era más común, no hablaba de mi realidad, no hablaba de lo que encontraba ahí por las calles, era bien distinto, era mucho más sencillo encontrar Nueva York en un libro que algo que fuera más cercano a mi realidad. Y por eso fue muy importante cuando tuve la oportunidad de leer autores que hablaban de lo rural y eso me dio la oportunidad de llegar a la conclusión que sería posible escribir sobre las cosas que estaban ahí al lado. Eran tan valorosas como escribir sobre Nueva York. Y en ese aspecto William Faulkner fue un autor que me mostró mucho y que cuando lo leí, puede ser que demasiado joven para entender todo, me di cuenta de una cantidad de aspectos, como por ejemplo la multitud de narradores, la manera como manejaba la narrativa, que me abrieron muchos horizontes y que sin ese aprendizaje no llegaría a escribir lo que escribí. Por ejemplo, mientras agonizo, esa forma en la que todos están contando es maravilloso, ¿no? Sí, es increíble y además en ese tiempo, cuando lo leí, era tan distinto de lo que los profesores en la escuela me decían que tendría que ser la escritura, y esa libertad, esa manera esa creatividad, ese universo de posibilidades del lenguaje fue muy importante para mí, además que también la lectura de bastantes poetas que me enseñaron todo eso. Pero con Faulkner hay la libertad de su lenguaje y hay también su mundo, ese mundo del sur de Estados Unidos, con todas las injusticias y
con todas las cuestiones sociales y que me hablaron mucho y me siguen hablando, perdón. José Luis Peixoto ganó el premio José Saramago. Él tuvo la oportunidad de estar en contacto todavía con José Saramago y fue muy importante también en el despegue de tu carrera. Para finalizar, José Luis, ¿cómo ha sido ese momento cuando recibiste el apoyo y el reconocimiento y la novela que hoy estás trabajando? Bien, yo recibí el premio José Saramago muy joven, con mi primera novela, tenía 26 años y por eso fue un cambio enorme en mi vida, porque yo esa misma novela tardé casi 2 años buscando un editor y siempre siendo rechazada, y después cuando se publicó y además recibió ese premio que con esa edad tan joven, fue algo que yo no estaba realmente preparado. Además, yo, por supuesto, ya había leído Saramago, pero tener la oportunidad de conocerlo y además de compartir con él distintos momentos a lo largo de casi 10 años, 9 años, hasta su muerte en 2010, fue una experiencia que me cambió a muchos niveles, incluso al nivel de cómo uno como persona puede vivir esa cosa que es escribir y ser un escritor, no solo a un nivel social y público, sino a un nivel íntimo e individual. Y hoy mismo esa experiencia sigue teniendo mucha importancia para mí. Esa novela de que hablábamos antes, Galveas, incluso se fue traducida por Pilar del Río. Y eso para mí, de algún modo, mismo si Saramago ya no está, me sonó como una aprobación de Saramago. William Faulkner tiene una frase muy conocida en la cual habla del pasado y en la cual me dice algo que parece muy obvio para mí, que es el hecho de que el pasado no pasó todavía. Las cosas que se hicieran antes, pero que se descubren hoy, son presentes. Y eso es una característica que tienen los libros. Los libros atraviesan el tiempo, son como una resistencia al tiempo. Y por eso hoy en día descubrir la literatura de Saramago, de William Faulkner, de otros autores, sigue siendo un acto del presente y que muchas veces nos habla de asuntos que son realmente actuales. ¿Tu próxima novela en español cuándo será? Yo la estoy terminando, incluso aquí en Guadalajara tuve la oportunidad ya de añadir algunas páginas, espero terminarla mismo antes del final de este año, de 2018, o por lo menos ahí por los primeros días del año que viene. Supongo que en Portugal salirá el 2019 y con el tiempo de la traducción me quedaría contento si ya estuviera disponible en 2020 en español. ¿Pero algún otro trabajo con Quadrivio, con Arlequín? Bien, yo tengo todavía otros libros que no están publicados en español. El trabajo que desarrollé con esas editoriales ha sido muy interesante y personalmente yo estoy muy contento. Espero que los editores también, al punto de tener intención de seguir publicando más. Bueno, pues ojalá que sea así. José Luis, un gusto conversar contigo nuevamente, verte de nueva cuenta y pues esperemos que no sea la última ocasión. Bien, muchas gracias. No será seguro.